desde la libertad de expresión hasta el derecho a un medio ambiente sano. Los derechos que hoy nos parecen tan normales tienen en realidad una historia fascinante detrás. Hoy vamos a hacer un recorrido por esa evolución, generación por generación, para entender de dónde vienen y hacia dónde van. Para empezar, una pregunta que es clave en todo esto. ¿Los derechos se inventan, se crean de la nada o más bien se descubren como algo que ya estaba ahí? Es el punto de partida de toda esta historia. La idea de derechos tal y como la conocemos hoy no apareció por arte de magia. Se forjó en momentos de muchísima agitación, en revoluciones y a través de documentos legales que cambiaron las reglas del juego para siempre. Fijaos en esta línea de tiempo. Aquí tenemos tres momentos cruciales. Todo arranca en la Inglaterra de 1689, donde se dejó claro que el poder del rey tenía límites. Esa idea, que era rompedora, cruzó el Atlántico y fue la semilla para las declaraciones americanas casi un siglo después. Y de ahí el salto a la Francia de 1789, cuya declaración proclamó estos derechos ya no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Y esta frase lo resume todo. Al decir que estos derechos son inalienables, lo que se está afirmando es que no son un regalo o una concesión del gobierno, son algo con lo que se nace, algo intrínseco a la persona. O sea, lo que hicieron estas primeras declaraciones, y muy en especial la francesa, fue ponerlo negro sobre blanco. El Estado no está para darnos derechos, sino para proteger los que ya tenemos. La idea es que los derechos son anteriores y superiores a cualquier forma de gobierno. Una auténtica revolución conceptual. Para poder seguir el hilo de toda esta evolución, una forma muy útil de verlo es pensar en los derechos como si vinieran por oleadas, por generaciones. Cada una añade una capa nueva de protección. La primera gran oleada, la primera generación, tenía un objetivo clarísimo: la libertad. Se trataba de construir un escudo para proteger al individuo del poder, a menudo aplastante, del Estado. Y aquí está el núcleo de esta primera etapa. La idea de fondo es que derechos como la libertad de expresión o de culto no los crea la ley, no. La ley lo que debe hacer es reconocerlos y protegerlos, porque son inherentes a la persona. Esto es lo que se conoce como la corriente justnaturalista. Claro, después de esas libertades individuales llegaron los derechos políticos, como el de votar, que sería la segunda generación. Pero el siguiente gran salto, el que nos interesa ahora, es la tercera generación, porque añade una dimensión completamente nueva, la de la justicia social. Y es que este cuadro lo explica de maravilla. Se pasa de los llamados derechos negativos, en los que se le pide al Estado que no haga nada, que no se meta, a los derechos positivos, en los que se le exige que actúe, que intervenga para garantizar cosas como la educación o la sanidad. Es un cambio de mentalidad brutal. Esta tercera generación, la de los derechos económicos y sociales, le da la vuelta a la tortilla. Ahora el Estado tiene que hacer cosas. Y es muy interesante ver que una de las primeras constituciones del mundo en recogerlos fue la de México, en 1917. Hablamos del derecho a formar sindicatos, a la huelga, a un salario mínimo, ideas que luego inspirarían a muchas constituciones en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto llegamos a un terreno más reciente, casi a nuestro presente. Hablamos de la que se conoce como la cuarta generación, los derechos de solidaridad. Derechos que nacen para dar respuesta a desafíos que ya no son solo de un país, sino de todo el planeta. Es que estos derechos ya no miran solo al individuo o a la relación con su Estado, sino a la colectividad, a la humanidad entera. Pensemos en el derecho a la paz, a un desarrollo sostenible o al acceso al patrimonio común de la humanidad. Son conceptos, la verdad, que todavía hoy se están debatiendo y definiendo. Aquí el abanico se abre muchísimo. Por un lado, tenemos los derechos ecológicos, como el derecho a un medio ambiente sano, también la idea de una protección social universal o el refuerzo de los derechos de colectivos vulnerables. Y luego entramos en un terreno fascinante y complejo, los llamados bioderechos, que tienen que ver con la vida, la muerte y la tecnología. Claro, al hablar de bioderechos nos metemos de lleno en debates éticos que están en la calle. Cuestiones como la eutanasia, el aborto, la reproducción asistida, ¿son derechos fundamentales de la persona? Es una nueva frontera legal y filosófica que explora los límites de nuestra autonomía sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida. Lo que queda claro después de este recorrido es que la historia de los derechos es una historia viva. No es un texto grabado en piedra, sino algo que evoluciona, que se expande y que se adapta a los nuevos tiempos y a los nuevos desafíos que van surgiendo. Y esto nos deja, claro, con la gran pregunta: si ya vamos por la cuarta generación, ¿cuál será la quinta? ¿Hablaremos de derechos digitales, de neuroderechos para proteger nuestros pensamientos o incluso de derechos para las inteligencias artificiales? Lo único que parece seguro
es que esta historia está muy lejos de haber terminado.